Hoy en Miradas contamos con el periodista y escritor Baltasar Magro. Yo creo que tuve mucha suerte en el periodismo, muchísima suerte. Primero porque me tocó una época fantástica, que fue toda la transición política en España, y además éramos pocos periodistas. Y claro, cuando hay pocos, pues hay mucho trabajo. No había el paro que existe en estos momentos. Y era una época también muy bonita porque, bueno, entre los periodistas había una especie de camaradería. Y aunque trabajaran en otros medios, ellos, los compañeros, las compañeras, siempre te facilitaban los contactos, había una relación extraordinaria. Y el periodista era alguien muy importante. Bien, el periodismo de investigación exige indiscutiblemente que los empresarios crean en ello y que doten los medios necesarios para poder desarrollarlo. El periodismo de investigación exige mucho tiempo, mucha dedicación y, por supuesto, tener el tiempo para conseguir cosas, ¿no? Hoy la verdad es que es muy complicado. Y además hoy existe demasiado periodismo de convocatoria. Decía uno de los grandes maestros del periodismo recientemente fallecido, Manu Levineche, que hoy todos los periodistas acuden a las mismas ruedas de prensa, hacen las mismas preguntas, van a los mismos sitios, con lo cual al final todo es igual. Desgraciadamente es así, estamos menos valorados los periodistas. Y eso es muy grave, es un hecho gravísimo desde mi punto de vista. Estamos muy poco valorados por una razón, porque el mercado es muy cruel y hay demasiada oferta de profesionales y también hay mucha desunión entre los propios profesionales, con lo cual, como resultado de todo esto, implica que estamos menos protegidos de cara a los excesos de los propios empresarios, que muchos, además, la gran mayoría, no creen mucho en lo que son en los medios de comunicación. El género de entrevista es un género que yo he practicado con deleite y con entusiasmo durante varios años y la verdad es que me gusta muchísimo. Creo que hay pocos periodistas que se dediquen a practicar la entrevista, este género, y lo que hay sí es cierto, hay mucho programa de entrevista espectáculo, que no es exactamente lo mismo que la entrevista periodística. Un periodista americano, Edward Murrow, que es el protagonista de una película, vamos, es la figura que protagoniza una película que dirigió George Clooney, que se llama Buenos días, buena suerte, buenas noches, buena suerte. Buenas noches, buena suerte. Esta película está dedicada a Edward Murrow, que dirigía un programa que se llamaba See It Now. En la película, que mucha gente la recordará, se cuenta un poco la peripecia de su intento de denunciar los excesos de McCarthy. Pero él escribió un libro donde hay una frase que a mí me pareció extraordinaria. Y a pesar de ser un periodista de una empresa privada en Estados Unidos, los jefes le exigían continuamente: oye, Edward, tienes que dar lo que le gusta al público, tienes que emitir las cosas que de verdad le interesan al público. Y él, en una ocasión, ya harto de esto, les dijo una frase que me parece modélica y que hay que tener en cuenta, y que deberíamos de tener en cuenta todos los periodistas. Les dijo: lo que le gusta al público no coincide siempre con lo que es verdaderamente de interés público. Y aquí, en esta frase, se encierra toda la clave de lo que debería ser la responsabilidad de los medios de comunicación y la responsabilidad ética de los periodistas. No encelarse en aquellas cosas que simplemente le gustan al público, sino intentar darle también al público cosas que verdaderamente van a prepararles para no ser consumidores exclusivamente, sino para ser ciudadanos, que es lo fundamental a la hora de elegir, es decir, lo fundamental en una democracia. La verdad es que a mí siempre me ha gustado escribir, y la dedicación al periodismo te impide, o por lo menos el tipo de ejercicio profesional que yo he realizado te impedía escribir. No tenías tiempo, no había huecos. Cuando estás dirigiendo, por ejemplo, un programa en el que trabajan casi 40 personas, pues la verdad es que es casi imposible encontrar espacio para reflexionar y ponerte a escribir otras historias. Pero tenía ganas de hacerlo y tenía siempre una espina clavada, ¿verdad? que necesitaba quitármela, una pequeña herida. Así es como empecé a escribir. Yo empecé a escribir para hacer justicia a unos amigos que estaban obsesionados en los años 60 por hacer algo
a favor de Juanelo Turriano. Y yo quise recordar a esa generación, a ese grupo de amigos, y hacerles una especie como de homenaje, de recuerdo. Muchos de ellos ya no vivían, y contar la historia de por qué unos jóvenes en esa época quisieron rescatar la figura de un personaje del Renacimiento tan extraordinario como Juanelo Turriano, que tuvo la mala suerte de vivir y morir en Toledo. Cenizas en la boca era un cambio radical de todo lo que había hecho hasta entonces, ¿no? Hasta entonces había escrito libros muy documentados, donde la ciudad de Toledo era muy importante, pero donde tenía muchos elementos, y esa documentación pesaba más casi que el propio relato. En Cenizas en la boca empecé con una página en blanco. Era para mí algo diferente completamente, ¿no? No había un background histórico, no había elementos sobre lo que apoyarse, simplemente la imaginación y la creatividad. Pero quise ir todavía más lejos, y en Cenizas en la boca me puse en la piel de una joven de 30 y tantos años, lo cual es verdaderamente complicado, pero me apetecía mucho ese ejercicio, ¿no? Ese reto. Cenizas en la boca es la historia de una joven periodista de estos tiempos, echada de una empresa periodística, y que decide, y esto real, he conocido a una periodista que también hizo lo mismo, decide ponerse a contar historias de personajes importantes, a escribir biografías. Entonces, a través de esas biografías va conociendo a personas que tienen muchas historias realmente llamativas, cada una de ellas sería una novela, pero lo fundamental es que conoce a un toledano, a un hombre enamorado de esa ciudad, un hombre mayor, que oculta, que tiene problemas, algo extraño hay en él, y ella también se siente un poco sorprendida por la relación que él busca. De hecho, intenta dejar ese trabajo, intenta abandonarle, pero bueno, la relación con ese hombre es la clave de esa novela, y no puedo contar mucho más, sinceramente, porque lo descubriría. Pero es una novela donde la ciudad de Toledo también es un escenario fundamental, porque él es un hombre que está enamorado de esa ciudad, de sus leyendas, de sus historias, intenta enseñarle a ella pues, los secretos que encierra Toledo, secretos que yo todavía no he descubierto al 100%, pero que sigo buscando y buscando. Cenizas en la boca, como esta chica escribe las historias de personas que han tenido una vida apasionante, o sea, han tenido una vida que es fuego, que es una llamarada, ¿no? Pero la contratan para hablarle a ella de sus recuerdos, a Isa, ¿no? Contarles historias del pasado. Son los rescoldos de aquellas vivencias tan potentes que tuvieron, son las cenizas, y esos recuerdos son las cenizas en la boca. No es un libro para cualquier lector, porque claro, es una novela muy personal, escrita en primera persona por Quevedo, Baltasar Magro Quevedo, ¿verdad? Y la gente me decía que, joroba, parece que está escrita verdaderamente por Quevedo, y un menudo halago, ¿no? Pero el mayor halago lo encontré en una red social donde una de las personas, de novelas históricas, ¿no? Una de las personas decía, me parece que es Exlibris, sí, una de las críticas que había allí decía, me asombra, no podía imaginar que un señor de la tele escribiera así. Dice, o sea, ella misma estaba asombrada, ¿no? Y entonces las demás personas que habían leído esa crítica fueron a por el libro y comentaban el libro. Bueno, y hubo muchos comentarios dentro de ese mundo, ¿no? Me gusta incluso cómo empieza el libro, cuando Quevedo, ya enfermo, regresa a su hogar, que es la Torre de Juan Abad, cerca de Villanueva de los Infantes, ¿no? Y escribe a su único familiar, que es un sobrino, y le va a contar su vida. Y dice, es la primera línea, tarde, con el sol débil, abrí hoy los ojos, cansado, me pesa la sombra. Bueno, en la novela va en esta línea toda ella, ¿no? Es muy íntima, ¿no? Muy personal. Bueno, todo este fenómeno de las redes sociales ha hecho que Alianza vaya a publicarla en las próximas semanas, ¿no? Va a republicar este libro, una buena colección de obras clásicas, o no sé cómo lo llaman, pero bueno, yo estoy muy feliz de que sea así, y que esta novela que ya está descatalogada tenga una nueva vida en una buena editorial. Pues la vida es muy curiosa, porque yo estudié simultáneamente Historia del Arte y Periodismo. Mis profesores en la Facultad de Filosofía y Letras en la Universidad Autónoma de Madrid eran el que fue luego director del Museo del Prado, Pérez Sánchez, la actual su directora Manuela Mena, Díaz Padrón y otros conservadores. Es decir, gente muy buena, buenísima. Y yo pensé realmente que terminaría en el Museo del Prado y que me dedicaría a la historia del arte
o de conservador en el museo, algo por ahí. Pero como simultáneamente estaba haciendo periodismo, la primera oferta de trabajo me vino por la rama del periodismo. Entonces, casualidades de la vida, me dediqué al periodismo, de lo cual me siento muy satisfecho, porque me ha dado la oportunidad de tener grandes vivencias y de conocer muchas cosas y a muchas personas. Ha sido fantástico. La ninfa de Montecarlo, porque que yo sepa, creo que solo 2 personas han conseguido ese premio en España, que es Narciso Ibáñez Serrador y bueno, y este que está aquí. Bueno, como supongo que casi todo el mundo pues, dirá la Catedral, San Juan de los Reyes, hay tantos sitios y yo la verdad es que podría decir muchos sitios, pero me voy a referir al escenario de mi primera novela, que es donde vive el protagonista, que es el Callejón de Jacintos, porque está en un sitio maravilloso. Desde el Callejón de Jacintos, desde su casa se veía el patio de la sinagoga de Santa María de Blanca, los pináculos de San Juan de los Reyes, todo el barrio judío, es decir, ese callejón como epicentro de muchas experiencias.